Queridos amigos, buenas tardes. Nos da mucho gusto ver, bueno, no los podemos ver, pero ustedes sí nos pueden ver y escuchar. Y la verdad, la entrevista del día de hoy es algo muy interesante y pues muy diferente de lo que hemos escuchado anteriormente. Los invito a prestar mucha atención a esta entrevista porque la verdad vale la pena. Permítame presentarme, soy Fernando Suárez, del capítulo 3 de BNI en Toluca, soy abogado corporativo. Mi enfoque principal es el gobierno corporativo de las empresas y estamos en México. Esto lo hago mención porque nuestra entrevistada del día de hoy está en España, en Pinar de Alicante, en Barcelona. ¿Es así, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes, Pineda de Mar. Ok, y eso es muy importante porque además para ella ahorita son las 8 de la noche y nosotros estamos a plena luz del sol. Entonces ella ya está anocheciendo y nosotros vamos apenas a la mitad del día. Así que esta va a ser una entrevista muy interesante. Ahorita ustedes van a saber por qué. Y permítanme hablarles un poquito acerca de ella. Carmen es una mujer, pues una emprendedora, que lo ha hecho con una manera muy perseverante, de una manera muy profesional. Es una emprendedora de la salud y en un ramo muy poco conocido, y precisamente el motivo por el cual ella solicitó esta entrevista, siendo de España, es precisamente darle esa difusión a lo que ella hace, al tipo de salud que ella promueve. Entonces vamos a comenzar con esta entrevista. Bienvenida, Carmen. Háblanos un poquito de ti, de dónde eres, qué ciudad vives, cómo comenzó todo esto que tú haces ahora. Adelante, Carmen. Yo vivo a 50 kilómetros de Barcelona. Empecé hace 30 años haciendo terapias manuales como el quiromasaje, pero me sentía insatisfecha porque siempre estaba repitiendo un poco la misma contractura y los mismos problemas. Parecía que estábamos dando vueltas, no solucionando un problema de fondo. Entonces me puse a estudiar todas las terapias que se me ponían por delante para saber más, para ir más a fondo, a ver si encontraba la causa del problema porque la persona me venía a la consulta. Pasaron varios años y al final resulta que era más de lo mismo, o sea, sabía más, practicaba más, pero no conseguía llegar al fondo de la cuestión. Y fue muy anecdótico porque cuando por fin localicé la terapia biodinámica, que es la que estoy ejerciendo ahora, fue por casualidad. Una persona me dijo que había un señor francés que hacía unos cursos, una formación de osteopatía para niños, y yo creí que iba a hacer una formación especial de osteopatía para niños. Cuál fue mi sorpresa que ese señor empieza a hablar de la célula, del espacio entre la célula, de la información, y yo me quedé muy sorprendida diciendo, no sé de qué me está hablando este señor, pero bueno, claro, era totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a estudiar, ¿no? Y bueno, me pareció interesante, seguí practicando en casa, lo seguí haciendo y eso se convirtieron en 7 años al lado de esta persona. Esta persona falleció y entonces yo me quedé con tanta información de esos 7 años que estuve con él. Yo sabía que aquí en España no se estaba enseñando, no se estaba participando a los terapeutas de esta terapia. Y bueno, me pareció que era mi legado. O sea, que este señor me había transmitido a mí una enseñanza y yo quería que esto no se perdiera. Sí que en Europa es muy habitual, pero aquí en España no. Y entonces me propuse que se diera a conocer tanto a nivel popular, que la gente supiera lo que era, como a nivel terapéutico, que los terapeutas tuvieran deseo de practicarla, de conocerla y de meterse en este mundo. Interesante, la verdad es que lo resumiste muy, muy bien y muy rápido. Que bueno, creo que nuestros amigos podrán tener ya una idea de lo que vamos a platicar. Y cuando yo estaba entrevistando previamente a Carmen, porque no nos conocíamos, le pregunté cuál es el motivo por el cual quieres hacer esta entrevista. Y me dijo, mira,
no es que yo quiera más clientes, porque pues tiene clientes, ya tiene una clínica pues bien acreditada y además pues, está trabajando en su grupo de BNI, etcétera. Lo que quiero es que la gente conozca esta terapia y pueda recibir la información, no solamente así de una manera superficial, sino que también pueda prepararse a través de los cursos. Ella tiene una página, ¿verdad, Carmen? Cuéntanos un poquito acerca de esa página. Sí, mi página es magoterra.com. En ella pues hay un blog en el cual vamos cada 15 días poniendo artículos para que las personas puedan leer un poco de qué va, para qué sirve esa terapia. Es un poco difícil de entender, porque se trata de conectar con el campo electromagnético de la persona y estar en escucha. O sea que estamos trabajando con energía, pero no es una canalización, no estoy canalizando energía, la estamos escuchando. Estamos escuchando, hablando con el cuerpo, dándole órdenes, miran el sistema linfático, miran el sistema circulatorio. Y allí donde hay bloqueos es donde te tienes que esperar. Es la terapia de la paciencia, de esperar a que los líquidos se muevan esa información que va a llegar al cerebro de la persona para que el propio cuerpo gestione esa información, qué cambios tiene que realizar y cómo los tiene que plantear. Entonces, esto que es difícil de explicarlo de viva voz, imagínate en un blog a base de articulitos. Pues explicas como puedes, que es muy importante que si te das un golpe en la cabeza, te puede afectar a los lóbulos cerebrales, que esto puede traer disfunciones físicas, también a nivel emocional. Y claro, pues es que es una terapia tan difícil de explicar, porque se trata de mover información que llegue al cerebro, que él gestione esa información, consulte con su mapa original para ver qué es lo que está mal a nivel estructural, a nivel emocional y a nivel energético. Lo está trabajando todo a la vez. Y tiene que hacer las correcciones correspondientes. ¿Que tiene que corregir una cadera? Lo hace. Va a necesitar su tiempo, sus meses, pero lo va a hacer. Ha pasado 40 años desde aquel accidente en que me provocó que esas caderas quedaran mal. Da igual. Tiene la información original, la única cosa que necesita es que el terapeuta siga insistiendo. ¿Cuántas veces necesita venir la persona a la terapia? Una vez cada 30 días. Necesitamos que esa información se gestione. Entonces, todo esto, ¿a que suena rarísimo? ¿Cómo le voy a decir a la persona? Claro, cuando termino una terapia le pregunto al cliente, le digo, no has entendido nada, ¿verdad? Y me dicen, no, solamente sé que estás aquí con las manos quietas y no sé lo que estás haciendo. Entonces, es difícil de explicarla, pero hay que vivirla, hay que sentir después el cuerpo toda esa información que se ha movido, cómo la va a desarrollar, cómo vas a tener esa emoción que tenías ahí agarrada en el tejido, esa ira que no había salido en años, cómo por fin sale y no lo puedes evitar, cómo esa cadera se mueve, cómo esa hernia discal se coloca, cómo esa escoliosis se vuelve a querer redirigir, porque hay que entender el cuerpo. El cuerpo cuando tiene un daño se adapta, crea adaptaciones y lo que tiene que hacer cuando tiene los ejes originales es quitarlas, pero lo tiene que hacer él. No sirve que el terapeuta apriete, desbloquee y lo torture, porque lo estamos haciendo sin permiso. Cuando se deja que sea el cuerpo el que trabaje, es él el que decide cómo hacerlo, en qué orden y de qué manera. Y entonces es cuando funciona. Eso es biodinámica. Pues mira, yo seguramente me imagino que los que hoy nos están viendo o escuchando tienen la boca abierta, porque es algo totalmente diferente, ¿no? De lo que conocemos, ya no digas como terapias normales, también terapias alternativas. Creo que es algo muy novedoso, muy interesante. Y miren, amigos, yo creo que lo importante de saber esto es que Carmen no está hablando solamente de una teoría. Carmen está hablando de algo que ha practicado ya por varios años, que conoce de hace varios años, que ha capacitado a especialistas para, de alguna manera, pues, expandir la aplicación de esta terapia. Y bueno, vamos a continuar platicando con ella. Vámonos a una pausa para que podamos
saber un poquito más de su página y sus teléfonos y demás. Y regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso, Carmen. Y bueno, como te podrás dar cuenta, la entrevista pues gira alrededor de tu negocio. Y bueno, al principio pues giró alrededor de tu persona. Y ahora me gustaría que nos platicaras para que nuestros amigos conozcan un poquito más, sobre todo que les quede más claro cómo aplicas esta terapia, qué resultados, primero cómo la aplicas, dónde la aplicas y qué resultados has obtenido. Danos algún testimonio acerca de esto, de la aplicación de esta terapia. Por favor, platícanos. Sí, para realizar esta terapia, el terapeuta tiene que estar como en un estado de conciencia, como de meditación, como si estuviera en el horizonte, que no formo parte ni del cielo ni de la tierra. Formo parte de todo, pero estoy en el neutro, en nada. Esa es la actitud a la hora de trabajar, esa quietud. No juzgo, solamente estoy en escucha. Esta sería la manera de poder conectar con el campo electromagnético del paciente. Porque, claro, si yo voy pensando y haciendo hologramas donde pongo la conciencia, tengo que obtener una respuesta del cuerpo del paciente. Entonces, se establece un diálogo entre lo que yo voy pensando, la orden que le voy dando, ese holograma que voy proyectando en el cerebro, y la orden que le voy dando tiene que transmitirme una respuesta. Esto, el principio es científico. Lo que ocurre es que se activan los electrones que están girando alrededor del núcleo de la célula. Hay un experimento que se puede buscar por internet que se llama el experimento de la doble rendija, en la cual se dieron cuenta que cuando los electrones normalmente, que son partículas, se comportan como ondas, pero cuando son observados, se comportan como partícula. Estamos hablando de física cuántica, que es ese apartado desconocido que hace pocos años que se conoce y que es una especie de capa de información que está alrededor de la persona. Es ahí donde se conecta. Estos electrones irán al campo cuántico, conectarán con los fotones y traerán información. Fotones, luz. Por lo tanto, estamos hablando de energía, la energía de la persona. Ya he dicho que no es una canalización. Hay que conectar con esa persona y haciéndolo a través de los hologramas y en este estado de conciencia neutro es cuando puedes ir conectando. Un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿no? Me viene un nene con un párpado casi cerrado, no lo puede abrir. Llevan 3 años dando vueltas por médicos, por clínicas, porque ese niño no puede abrir el ojo. Cuando le hago la terapia, ¿yo qué hago? Conecto con el campo electromagnético y voy haciendo un recorrido y me pongo en su cráneo, ¿vale? Y voy haciendo el recorrido del frontal, los parietales, el occipital y me encuentro un golpe impresionante en un lado de la cara. Esa estructura craneal no estaba en su sitio. Lo notas porque los líquidos se ponen revoltosos, ¿eh? Es como un guiño, ¿no? ¡Uf! ¿Aquí qué pasa, no? Te quedas quieta, los líquidos se mueven, esta información de que el golpe que hay en la cara va a ir al cerebro, esas neuronas van a buscar en el ADN el mapa original y van a ver que allí hay un fallo enorme. ¿Quién puede mover una estructura craneal? Eso es imposible. Nadie. Solamente la puede mover el propio cuerpo. Le dije a la madre, digo, se ha pegado un golpe en la cara tan grande. Digo, ¿cuánto hace que pasó esto? Dice, 3 años, un poco más. Digo, ¿y qué pasó hace 3 años? Digo, porque se pegó un golpe enorme. Saltaba de banco a banco, se resbaló y se comió con el banco la cara. Dije, ahí está. Ese nene, 2 días después de la terapia, abría el ojo. Lo más importante no solamente que ese párpado se abriera, que estaba cogiendo ya o sea, tenía problemas de la luz, con la luz. Ya tenía sensibilidad a la luz. Lo más importante es que este niño ya tenía un complejo impresionante por ir con el párpado cerrado. Cuando hacían fotografías, cuando hacían fiestas, se escondía para no salir en las fotografías. Cuando la madre me llamó diciendo este niño ya ha abierto el párpado,
gracias por devolverme a mi hijo, por fin está haciendo el loco otra vez. Vaya, este es realmente un tema impresionante, ¿no? Porque hablas precisamente de una parte del cuerpo que no se puede mover, ¿no? No es lo mismo tener una articulación, ¿no? La articulación se puede mover, manipular, etcétera, pero pues en una parte como esta, pues solamente una cirugía podría haberlo corregido, ¿no? Y eso creo que es una de las características, recuerdo ahora, de esta terapia. No es invasiva o intrusiva. Son tres características, me dijiste tú, ¿no? A ver, cuéntame. No es invasiva porque es el propio cuerpo el que lo gestiona, no es agresiva porque no hay manipulación, ¿vale? Y es respetuosa, o sea, tienes que respetar el ritmo que el cuerpo va a necesitar para hacer esa reparación. Estamos hablando de que en un niño en 2 días pudo abrir el párpado, o sea que en 2 días movió esa estructura craneal. Pero si tenemos que arreglar una escoliosis en un adulto, pues vamos a necesitar unos cuantos meses, porque habrá adaptaciones. El cuerpo mueve esas vértebras para que la persona vaya derecha. En el momento en que recupera los ejes, que tiene que los coloca en su sitio, de las caderas, de los hombros, y esas adaptaciones ya no le sirven, y tiene que deshacerlas, es él. Por lo tanto, es el respeto en el tiempo y de la manera que lo va a hacer el cuerpo, sin invadir y sin agredir. Estas son las pautas más importantes dentro de esta terapia. Y para mí lo más importante es que podemos estar trabajando una emoción. Te puede venir una persona, un niño, sobre todo los niños con miedos, con muchos miedos. ¿Dónde están los miedos? En el riñón. Podemos ir al riñón, trabajar ese riñón como filtro, como tejido y como emoción. Y la relación que tiene con el sistema nervioso o con los huesos. O sea, es amplia, no es solamente un órgano que hace de filtro, es muchísimo más que eso. Además, los órganos son muy divertidos porque tienen jerarquías. Cuando el que manda en el cuerpo es el corazón. Y resulta que hay una persona que está pasando un disgusto y no quiere sentirlo. No quiere una separación, una defunción, y no quiere sentir ese dolor. Tenemos un problema porque cualquier emoción que no se siente y no se vive, no se integra. Y entonces no se da una herramienta. Las emociones hay que vivirlas para integrarlas porque serán herramientas en el futuro. Entonces, a ver, Carmen, perdón. Lo que pasa, Carmen, tú vas muy bien en tu discurso y es muy interesante, pero acuérdate que estamos tratando de aterrizar esto pues, a un nivel que realmente desconoce lo que es tu terapia, ¿no? Por eso te dije del aspecto aplicativo, ya nos platicaste de tu caso, ya nos platicaste las 3 características de la terapia, pero tocaste un punto en el que te seguiste de filo, pero que nuestros amigos a lo mejor no han captado, que es el tema de las emociones. Y es que, amigos, según me había explicado Carmen, esta terapia es una terapia integral. Así lo entendí, Carmen. Tú me dices si estoy equivocado, en el sentido que no solamente trabaja con la parte física de nuestro cuerpo, como acaba de mencionar, el movimiento de las articulaciones, de los huesos, etcétera, sino también trabaja en un nivel más profundo, que son precisamente las emociones. Entonces, como ella lo dice, una emoción que no se integra, bueno, pues puede causar un daño en algún órgano. Nos habló de la jerarquía que hay entre los órganos, eso ya es mucho más profundo, pero creo que lo que nos debemos de quedar, Carmen, es que esta terapia pues trabaja con emociones, ¿no? Y es un punto que a lo mejor podrías explicarnos un poquito mejor. Por ejemplo, tenemos nuestro aura, ¿no? Que es este campo energético que está alrededor de la persona. Y tenemos capas. Y cada capa está relacionada con partes del cuerpo. No son solamente capas de energía. Estas capas son es el interfase, el que hace de intermediario entre lo que sentimos de adentro hacia afuera y lo que recibimos de lo de afuera hacia adentro. ¿Cómo se gestiona? Entonces, tiene relación pues, con el sistema emocional, que es el sistema límbico, que está en el cerebro, y tiene relación incluso con
a nivel cerebral con el córtex y incluso con el karma y vidas pasadas. Por lo tanto, estamos hablando de una terapia que en principio la persona puede venir porque le duele una rodilla, pero al tratarlo tan en profundidad y poner en relación las capas del aura, sus chakras, volver a alinearlos, volver a buscar la armonía, va a ver el por qué le duele la rodilla. Eso es lo más interesante de la terapia. No solamente nos vamos a quedar en solucionar el problema de la rodilla y que deje de doler, sino el por qué le está doliendo, qué parte emocional está atrapada que le está impidiendo avanzar. Ese es el mensaje de la rodilla. Pero esto no hace falta que se lo diga el terapeuta. Ok, a ver, entonces, esto parte entonces de una filosofía oriental, porque estás hablando de vidas pasadas, estás hablando de chakras, estás hablando de aura, y todo eso está pues básicamente en lo que conocemos como una filosofía oriental, ¿no? Más que en un aspecto, ¿cómo te puedo decir? Como más, digo, no quiero hacerlo ver así, pero a lo mejor un poco más científico, ¿no? ¿Cómo relacionas los aspectos científicos con esta filosofía de la que ahora nos hablas? Porque te me hace como que no tienen mucha relación. Cuéntame. Sí, lo tiene relación, es el conjunto, es ver a la persona como un conjunto. No es vamos a tratar el físico y luego vamos a tratar el emocional y luego otro día el energético. Nosotros somos un ser completo, con todo a la vez. La base es científica, porque estamos trabajando con la información de los electrones, pero hemos dicho que esto irá al campo cuántico, que traerá fotones, que es luz. O sea, estamos tratando todo a la vez. No estamos tratando solamente el físico, que tendríamos una base más científica o más palpable, ¿no? Estamos tratando un hueso, un tejido, sino que está implícito la emoción que hay allí en ese tejido. Pero, por ejemplo, un paciente que llega contigo que no tiene una creencia en la filosofía oriental que tú acabas de mencionar o en ese tipo de visión, ¿puede ser también tratado? Sí, porque tú estás tratando a la persona, no estás tratando sus creencias. El terapeuta está en el neutro, no está ocultando nada. Solamente y con quien interactúa es con el cuerpo de la persona, con su capacidad de repararse. No interactúa con el consciente, no interactúa con el paciente. Estamos en silencio. Yo estoy interactuando con su cuerpo. Ok, muy bien. Este era un punto que creo que era importante. Ahora, platícanos un poco acerca de cómo es que tú decidiste entrar a BNI. ¿Cómo lo viste esto como una oportunidad para tu negocio? Porque entiendo que tienes una clínica donde atiendes a tus pacientes desde diferentes puntos de vista. Este es uno de ellos, una manera de hacerlo, y creo que se ha convertido en el principal. Pero ¿cómo es que BNI vino a ser una opción precisamente para ti y al entrar con este negocio? Tenemos que todo el mundo entra en BNI porque un buen amigo te ha recomendado o te ha invitado a una reunión. Me pareció interesante el poder, mi objetivo en un principio, cuando entras en BNI, lo que primero que quieres es expandir tu negocio. En mi caso no era expandir mi negocio como terapeuta, sino la posibilidad de dar a conocer la terapia para que la gente la conozca, y la posibilidad de que hayan terapeutas que se interesen para poderla realizar. Ese es mi legado, no como profesional terapéutica, sino como transmitir esta información. Entonces, dígame. Perdón, ¿estás orientada más a la capacitación que a la expansión de tu negocio? Sí. Oye, pues muy, muy interesante, la verdad. Creo que queda material para otra entrevista. Ojalá tenga la fortuna de hacerla, porque sí hay mucho que explicar. Pero yo creo que nuestros amigos les pido que presten atención a las líneas que aparecen alrededor de su video, donde vienen los datos de Magoterra, viene ahí su página, vienen, creo también sus teléfonos. Comuníquense con Carmen, pónganse en contacto con ella, porque realmente creo que si ustedes están interesados en la terapia, ¿cómo le llamarías tú, Carmen?
Se llama biodinámica y significa que activa la vida. Exactamente. Bueno, en esta terapia biodinámica, creo que Carmen pues es el mejor medio para conocerla y para ser instruidos en ella. Entonces, querida Carmen, pues no sabes qué gusto me dio conocerte en primer lugar, saber de tu valor, de tu perseverancia para llegar aquí y espero que podamos seguir en contacto. La verdad fue un placer conocerte y amigos, pues como les dije, no se van decepcionados. La verdad es que esta ha sido una entrevista fuera de lo común, muy interesante y que puede enriquecernos mucho. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, amigos. Buenas tardes. Muchas gracias, muy agradecido.